Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Investigan el hallazgo de algunos restos que podrían pertenecer al avión militar chileno que desapareció con 38 personas a bordo. En minutos, los detalles. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza una sesión maratónica antes de votar sobre los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La crisis de refugiados venezolanos estaría a punto de sobrepasar la de Siria, así lo reveló un reciente estudio. Iniciamos con el detalle de la información. En un meeting, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ironizó sobre el juicio político en su contra, después de conocer las acusaciones que presentó la cúpula demócrata. Después de conocer los cargos oficiales para su más que probable juicio político, nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley. El presidente Donald Trump se dio un baño de masas en Pensilvania, donde llevó a cabo un mitin en el que ironizó sobre el procedimiento en el Congreso. Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí. Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a La Voz de América, estos actos de campaña son terapéuticos para el mandatario y más en los tiempos que corren. La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural. Y en este caso, acaba arrasando a la cúpula demócrata. Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo. Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Estos esperan someter a votación los cargos en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene, antes de iniciar el receso por las fiestas navideñas. De ser así, el Senado comenzaría el año con el tercer juicio político contra un presidente en la historia del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y vamos a cambiar de información porque se investiga el hallazgo de algunos restos que podrían pertenecer al avión militar chileno que desapareció con 38 personas a bordo. La Fuerza Aérea de Chile informó el miércoles del hallazgo de un resto de esponja que podría pertenecer al avión militar con 38 personas que se perdió hace 2 días cuando volaba rumbo a la Antártida. El general Eduardo Mosqueira, jefe de la 4ª Brigada Aérea de Chile, informó que se encontraron restos de esponja flotando en el mar, a 30 kilómetros del lugar en que se tuvo contacto por última vez con el avión. Vamos a hacer los peritajes correspondientes cuando tengamos la esponja acá en el área para determinar si son realmente 130. Mosqueira agregó que los resultados tardarán 1 o 2 días. Este es el primer hallazgo a 2 días de la desaparición del aparato que volaba sobre el tormentoso paso Drake, uno de los mares más complicados del mundo. El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile transportaba 17 tripulantes y 21 pasajeros, incluidos 3 civiles. Se comunicó por última vez con la torre de control el lunes a las 6 de la tarde con 13 minutos, 70 minutos después de despegar. En la operación de búsqueda participan medios marinos, aéreos, submarinos y satelitales de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Uruguay. En los próximos días llegarán al país rescatistas de otras naciones. Rosalba Ruiz, Associated Press. En más información, una ONG en Estados Unidos denuncia presuntas condiciones deficientes en centros de detención de inmigrantes en Florida. Las organizaciones Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice publicaron un informe de más de 100 páginas que refiere supuestas condiciones deficientes en 4 centros de retención de inmigrantes en Florida. Es mucha gente que se enferma por el frío, especialmente en Chrome, por la comida, y mucha gente que cuando es deportada llega enferma a sus países. María Bilbao es directiva de la organización United We Dream, una ONG que apoya a los inmigrantes incluso dentro de los centros de retención mencionados en el informe, elaborado por abogados de inmigración y activistas a favor de las libertades civiles. El documento también denuncia
presuntos descuidos en la salud de los retenidos. Cuando se enferman, que lo único que les dan es Tylenol hasta último momento, cuando ya ven que lo tienen que llevar a un hospital. El informe contabiliza 55.000 inmigrantes retenidos en Estados Unidos, 2.000 en Florida. Además, reporta presuntos actos de discriminación por parte de agentes federales. CBP, ICE están totalmente fuera de control. Al respecto, un portavoz de la agencia ICE le respondió a La Voz de América que todas las instalaciones de la entidad están sujetas a inspecciones periódicas, tanto anunciadas como no anunciadas, y se ha encontrado que las instalaciones a las que se hace referencia operan repetidamente de conformidad con la ley federal y las normas de ICE. José Pernalete, Voz de América, Miami. Además, en Taiwán, las autoridades capturaron a varias personas por una supuesta estafa de visas. Los fiscales de Taiwán dicen que han detenido a 10 personas, incluido un exmiembro del personal del partido de oposición amigable con China, y las están investigando bajo sospecha de falsificar documentos para llevar a miles de chinos continentales a Taiwán, posiblemente incluyendo algunos que espían a los autogobernados. La investigación se produce solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales y legislativas en Taiwán, en las que Beijing ha sido acusado de intervenir con la esperanza de derrocar al presidente Tsai Ing-wen, que se inclina por la independencia. Los sospechosos supuestamente enviaron cartas con información falsa que permitieron que al menos 5.000 personas visitaran Taiwán desde China entre principios de 2017 y junio de este año, según un portavoz de la oficina del fiscal de Taipei. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a continuar con más información porque la crisis de refugiados venezolanos estaría a punto de sobrepasar la de Siria. Así lo reveló un reciente estudio. Los detalles se los presentamos a continuación. Hace 2 años salí un día después del nacimiento de mi hijo, de Matías Isaac. Duré en Cúcuta 25 días durmiendo en la calle, arropándome con un paño, durmiendo con un cartón. La historia que Henry Díaz compartió con La Voz de América es una de las 4.600.000 de cada uno de los venezolanos que han escapado de su país, según las cifras de la ONU. Una crisis de refugiados que, de acuerdo al más reciente reporte publicado por Brookings Institution, será muy pronto la más grande y con menos fondos en la historia moderna. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América Dani Bahar, uno de sus autores. Venezuela, teniendo aproximadamente 4 años desde que el éxodo empezó, los números, la magnitud de la crisis de refugiados venezolana es similarmente de manera impresionante a la magnitud de la crisis siria, cuando la crisis siria tenía 4 años de haber empezado. Entonces, desde ese punto de vista, no es que la crisis venezolana podría sobrepasar a la siria, ya la ha sobrepasado o está a días o a meses de sobrepasarla. ACNUR estima que para el año 2020 más de 6,5 millones de venezolanos podrían estar viviendo fuera del país, superando así la velocidad de desplazamiento registrado en Siria. Cifras que podrían llegar, según los autores del reporte, a más de 8 millones de venezolanos si la crisis sigue empeorando. En el estudio vemos que, por ejemplo, la crisis siria, con unos datos conservadores, han recibido alrededor de 17.000 millones de dólares en ayuda, ayuda humanitaria y ayudas a las comunidades receptoras. En el caso de Venezuela, hasta hoy en día, el financiamiento que se ha conseguido es de menos de 1.000 millones de dólares. O sea, una diferencia astronómicamente grande. Y ahora, inclusive, si la comunidad internacional llega a recolectar todos los fondos que ellos se han trazado para recolectar, estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares. Bahar asegura que garantizar el reconocimiento de los venezolanos como refugiados de manera automática a nivel regional podría facilitar el proceso de recaudación de fondos de los países receptores ante la comunidad internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Y en Venezuela, la capital había estado exenta de las filas y el racionamiento de combustibles, pero esta semana conductores advirtieron que se han encontrado con gasolineras cerradas. Víctor trabaja como mototaxista en Caracas.
pero esta semana dice que su labor se ha visto complicada por las filas para surtirse de combustible. He pasado por más de 5 estaciones y en todas hay cola. Acá, gracias a Dios, en 3, pero siempre en todas hay cola. No es habitual que eso pase en Caracas, por lo menos en Caracas. Durante todo 2019, al menos 18 de los 24 estados de Venezuela han experimentado escasez de gasolina, a pesar de que el país es exportador de petróleo y miembro fundador de la OPEP. Los residentes de Caracas temen que las restricciones para comprar combustible se mantengan por más tiempo. Nos recorrimos como unas 6 aproximadamente y pues el tiempo de espera aquí fue como unos 25 minutos aproximado. Cuando usted viaja por el interior de Venezuela, ¿con qué se encuentra? ¿Qué medidas hay que tomar para poder tener el carro abastecido? Por lo regular tratar de, en las estaciones de servicio que uno ve que hay gasolina, echar. Aunque el tanque no esté vacío, echar. Porque hay veces que no hay estaciones, se consiguen muchas estaciones sin servir para poder abastecer, pues. Siempre la situación se asimilaba en las afueras de las ciudades, pero en Caracas muy poco pasaba. Pero estoy viendo que aquí en Caracas está pues difícil, se está haciendo mucha cola en varias bombas de la ciudad. Especialistas consultados por La Voz de América advierten que la situación podría empeorar, pues de 7 refinerías instaladas en el país, solo 2 están operativas y trabajan al 10% de su capacidad. El país ha estado dependiendo de tanqueros que llegan de otras partes. Cada vez hay menos tanqueros que quieren venir a Venezuela por el tema de las sanciones y bueno, se supone que está llegando gasolina probablemente organizado por Rosneft Cruza. Gobernadores oficialistas de algunos estados de Venezuela dicen que se están tomando las medidas para mejorar el abastecimiento de gasolina, mientras que la empresa estatal Petróleos de Venezuela no se ha pronunciado sobre la escasez registrada en la capital venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En más información, Navidad sin presos políticos es la campaña que lanzó la oposición nicaragüense. La iniciativa intenta conseguir la libertad de más de 150 manifestantes arrestados en protestas registradas días anteriores. La oposición nicaragüense lanzó la campaña denominada Navidad sin presos políticos, la que pretende presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para que libere a más de 150 activistas arrestados en el marco del conflicto sociopolítico. Que no haya en esta Navidad ni una solo preso político. Violeta Granera, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, explicó a La Voz de América que la oposición busca una salida negociada con el gobierno para solucionar la crisis que estalló en abril de 2018. No puede ser que lleguemos al final del 2019 con más de 300 asesinados, con más de 90.000 exiliados en Costa Rica que no van a poder reunirse con su familia y en otros países también. Pero la Comisión Permanente de Derechos Humanos no se muestra optimista. Carla Sequeira, representante de esta organización no gubernamental, no ve voluntad política. No vemos realmente un cambio profundo en el gobierno que diga realmente de que sí vamos a tener un mejor año o una Navidad realmente feliz. Todavía tenemos presos políticos, todavía tenemos personas que están siendo torturadas. Por su parte, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que en el país no hay presos políticos. Para mí no existen. Yo le pegué. Ahora todo el mundo tiene ese moto. Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político. En agosto de este año, el gobierno de Nicaragua dio por concluido el diálogo con la oposición sin lograr acuerdos concretos en temas de libertades, justicia y reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y vamos a continuar con más hechos, pero esta vez en Estados Unidos, donde varias personas fueron evacuadas de un complejo de condominios de Florida tras un incendio. 2 docenas de unidades en un edificio de apartamentos de Florida fueron evacuados y varias familias se desplazaron tras un incendio que estalló en el techo el miércoles por la noche. El Cuerpo de Bomberos de Miami respondió a los condominios. El teniente Kristen Miller dijo que estaba erupcionando un muy fuego intenso desde el techo del edificio. Los bomberos trabajaron hasta la noche en camiones de escalera para extinguir el incendio de 2 alarmas en la parte superior del edificio de 3 pisos, informaron los medios de comunicación. Nadie resultó herido en el incendio y la causa oficial aún se está investigando.
La Cruz Roja llegó para ayudar a las familias desplazadas a encontrar refugio. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Continuamos con más noticias y le damos seguimiento precisamente a la erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda porque la cifra de los fallecidos aumentó a 16. El número de fallecidos a causa de una erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda aumentó a 16. 2 personas que eran atendidas en hospitales han muerto, informaron las autoridades. Muchos de quienes sobrevivieron la erupción del lunes en la isla White sufrieron quemaduras de gravedad. Otras 28 personas siguen hospitalizadas, 23 de las cuales están en condición crítica. Residentes del pueblo de Whakatane, que se jacta de ser la entrada a la isla White, colocaron flores y tarjetas en una valla en honor a las víctimas y sus familias. Además de ser un importante atractivo turístico para los 20.000 residentes, el volcán tiene un significado casi místico y sus fumarolas constantes son parte del paisaje. La actividad geotérmica en la isla White aumentó el miércoles de manera significativa, por lo que las autoridades suspendieron los planes para recuperar los cuerpos de las víctimas. Los temblores volcánicos se intensificaron a un nivel no visto desde la erupción de 2016, informó la agencia de monitoreo sísmico GeoNet, que pronosticó entre 40 y 60% de probabilidad de que hubiera otra erupción en las próximas 24 horas. La policía cree que 47 visitantes estaban en la isla al momento de la erupción, 24 australianos, 9 estadounidenses, 5 neozelandeses y otras personas de Alemania, Gran Bretaña, China y Malasia. Muchos se cuestionan por qué se permitió que turistas visitaran la isla después de que expertos en monitoreo sísmico elevaran el mes pasado el nivel de alerta del volcán. Más de 10.000 personas visitan la isla cada año. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. En la sesión de cierre de la semana de negociación, el índice de referencia del mercado de valores egipcio se abrió a la baja. El índice EX30 abrió el jueves a 13.427 puntos, luego cayó a 13.376 puntos, una disminución del 0.37% desde la apertura. El concesionario Mohamed Tamer Hussein dijo que la actividad del día estaba impulsada por las ventas realizadas por las instituciones egipcias y árabes. Los equipos de negociadores de China y Estados Unidos mantienen estrechas comunicaciones sobre asuntos comerciales entre los dos países, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng. En una conferencia de prensa en Beijing, Gao reveló que la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, el gabinete está trabajando en exenciones de impuestos por parte de las importaciones de soja y cerdo de los Estados Unidos, a la luz de las solicitudes presentadas por empresas relacionadas. Los activistas de Greenpeace escalaron el jueves la nueva sede de la Unión Europea desplegando una gran pancarta de advertencia de una emergencia climática horas antes de que los líderes del bloque se reúnan para una cumbre centrada en los planes para combatir el calentamiento global. Alrededor de 30 activistas ambientales y vestidos de rojo, un equipo de escalada se pararon en las repisas del edificio en Bruselas mientras la policía se congregaba debajo y un helicóptero volaba en círculos por encima. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.